Bueno, cada vez que sale un libro interesante vinculado a la cuestión agropecuaria, intentamos invitar a la gente que se toma el trabajo de escribir un libro, que no es una tarea nada sencilla. Y en general es una tarea bastante trabajosa. Los impuestos del campo en criollo es un libro que dirigió Santiago Sáenz Valiente y con colaboración de Hugo Rossi, Lucio González Bonorino, Gabriel Larrabe, Santiago Sáenz Valiente también como autor. Está Santiago y está Hugo Rossi, dos que se pusieron a trabajar en esto, que me imagino que es tratar de explicar el campo en función desde al productor como un sujeto, acosado, desbordado, complicado por impuestos. Eso no es muy difícil de explicar, pero ¿qué tal, Matías? Hola. ¿Bien? Bienvenidos. Sin ninguna duda, ¿no? A ver, esto surgió porque, bueno... No es muy difícil de explicar, perdón, es cierto. Vos decís, el productor está terriblemente... Pero no debería ser así. Digo, no un productor debería estar dedicado a producir. Absolutamente. Totalmente. Y los impuestos deberían ser hasta alguna cuestión sencilla. Sí, la sencillez extrema genera inequidades, ¿no? Pero, de alguna manera, tienen que ser mucho más sencillos, no hay ninguna duda. Está repleto de resoluciones, repleto de inseguridades jurídicas constantes, empezando en el agro por la alícuota reducida, continuando de IVA, continuando con los terribles problemas que tienen con la falta de aplicación de la corrección del ajuste por inflación, o sea, de corregir el resultado en función de la inflación para pagar en función de la verdadera capacidad de contribuir que tiene el sujeto. Porque encima tenemos eso, o sea, no solo está lleno de impuestos, impuestos que, digamos, complican y son difíciles de aplicar y de tener en cuenta, sino que además hay una gran distorsión en la mayoría de los tributos, porque los impuestos, ¿a cuándo se tienen que pagar, supuestamente? En función de la capacidad de contribuir que tiene cada uno. Y esto lo dice la Constitución Nacional, no lo decimos ni Hugo ni yo. Es decir, esto es algo esencial, ni siquiera es un principio tributario, o sea, es principio tributario, pero nace, es internacional, pero nace en nuestro país por la Constitución Nacional. Y la equidad es la base de la carga pública. Y nosotros pagamos y eso el es lo impuesto... que no tenemos. No son equitativos. Vos decís, el impuesto se paga después que una vez uno sabe cómo le fue en la vida, digamos. Así debería ser, digamos. Así debería ser. ¿Y los productores pagan antes, pagan después? En muchos impuestos pagan antes. El caso más clásico es las mal llamadas retenciones, los derechos de exportación, los impuestos a la exportación, que independientemente del resultado que vos tengas final en tu empresa, vas a pagar y el Estado te va a traer, en el caso de la soja, que es la que más tiene, el 35%. Ahora, puede ser que esa producción haya perdido plata. Es decir, si yo produje 100 kilos de soja en una hectárea o 3.000, en cualquier caso el Estado se va a llevar de movida el 35% de retenciones. ¿Y los gastos quién los banca, Hugo? ¿Te vaya bien o mal? Te vaya bien o mal. Seguramente si coseché 100 kilos no hay ninguna duda que perdí plata. Sin embargo, el Estado sus partes se la llevó primero. Lo mismo, algo parecido pasa con ingresos brutos a nivel provincial. Como la palabra indica, va sobre lo ingreso bruto, sin considerar el costo y si finalmente la ecuación costos-ingresos implicó una ganancia efectiva o no. Sí, los porcentuales, justamente, de impuestos a los ingresos brutos cada vez son más elevados. Incluso ahora la producción que surja de un campo alquilado paga el doble que si surge un campo propio. ¿Hay doble imposición en algún caso? Digo, ¿un productor puede ser que le cobren un impuesto 2 veces? Mirá, 3 o 4, si querés. ¿No? Sí. El ejemplo que acabamos de dar, retenciones e ingresos brutos, vuelvo a lo mismo. Lo digo porque son dos de los impuestos más conocidos y que más sufrimos los productores. Justamente se superponen uno con el otro porque van sobre el ingreso bruto, no sobre la ganancia técnicamente, que es el resultado final después de descontar los costos. Es una clara superposición. Lamentablemente, a nivel de justicia, esto no necesariamente significa que esos impuestos sean inconstitucionales por el hecho de superponerse. Por la doble imposición no es inconstitucional de por sí. Lo que puede llegar a ser inconstitucional es que esa doble imposición genere confiscación, o sea, la confiscatoriedad. Con motivo de la doble imposición, podría ser, habría que ver cada caso concreto, si efectivamente es confiscatorio, inconstitucional, pero no la superposición. Y la confiscación es que el impuesto es tan grande o la superposición es tan grande que van sobre tu capital, digamos, te empiezan a achicar la empresa. O tu renta, depende qué tipo de impuesto sea, si es un impuesto que se aplica sobre la renta o sobre el patrimonio, bienes personales o impuesto a las ganancias. En cada caso habrá que determinar si afecta una porción, una parte fundamental de esa renta o de ese patrimonio para determinar si es inconstitucional. Ahora,
no hay parámetros fijos en la justicia o en la jurisprudencia de los fallos para decir a partir de tanto porcentaje de impuesto. A veces se habla del 33%, del 35%, hay una idea de que a partir de allí un impuesto es inconstitucional por confiscatorio, y eso no necesariamente es así, digamos. La justicia tiene bien claro que es caso por caso. ¿Cuál es la provincia que, al margen de los impuestos nacionales, más avanzó en la presión impositiva en estos últimos años? Provincia de Buenos Aires, para mí, sin ninguna duda, ¿no? Después la vienen siguiendo las otras atrás, justamente en algún momento pensamos, y está escrito ahí, donde dice, viene el productor y atrás, mejor dicho, adelante vienen los impuestos. Acá incluso hay un problema muy grave, que es todos los regímenes de retención de impuestos, de anticipos a cuenta, que terminan exigiendo impuestos sin causa, que se dice, que son por encima de lo que exige la ley. ¿Por qué? Porque surgen saldos a favor que el fisco no los devuelve así nomás de ninguna manera, que se acumulan con gran facilidad, si bien hay algunos regímenes para evitar esas retenciones a cuenta, incluso ahora hay grandes problemas con la reducción de los anticipos. Los anticipos, por ejemplo, de ganancias siempre se calculan sobre la base del impuesto anterior, menos las retenciones sufridas, y en definitiva el sujeto puede estimar que va a tener una menor renta y hacer una reducción de anticipos. Sin embargo, el fisco está trabando por todos lados esas opciones de reducción que serían absolutamente lícitas y lógicas, porque el adelanto que yo hago de impuesto tiene que tener una relación con el impuesto final, no hay ninguna duda. Problemas hay muchísimos. Hoy recién contaba Hugo, y totalmente válido, todo este tema de los derechos de exportación, del impuesto a la producción en realidad, que justamente en la ley de emergencia agropecuaria estaba previsto una normativa que surgiera que en función de que, bueno, si hay muy poca producción porque estoy en emergencia o desastre, que no rija el derecho de exportación. Sin embargo, igual rige, lo cual el efecto que produce es absolutamente pernicioso y es absolutamente inequitativo, porque los productores tienen todos costos diferentes, depende de dónde estén ubicados, los costos de flete, la tecnología, las escalas. Incluso este invento que han hecho de los pequeños productores. Es progresivo la retención, al de 100 hectáreas, al de 20 hectáreas o al de 2 millones de hectáreas le aplica la misma... Y tiene un efecto fulminante para el federalismo y para las provincias. Absolutamente. Que es que la retención se aplica antes de los impuestos que son coparticipables, o sea, que vuelven a las provincias caso de IVA y ganancias. ¿Cuál es la situación? Recorrieron, me imagino, el abanico de impuestos que hay, de situaciones para hacer el libro. ¿Cuál es la situación más absurda? Una que ustedes dicen, esto es insólito en este país a esta altura de la historia. Para mí el ajuste por inflación es la más dramática y absurda, la tasa, porque el no corregir el resultado ante una existencia de inflación acumulada inclusive de un 30-35%, y el ejemplo más concreto es la venta de un campo. Lo más absurdo, una venta de un campo, que se compra un campo en $1 millón, se venden $800.000, hay una pérdida de $200.000 y de acuerdo a la legislación, como está hoy, tengo que pagar un impuesto de 2 millones de pesos, Matías, y perdí $200.000. Y ahora sí tenés que pagar. Esa es el extremo, ¿no? ¿Por qué les parece que llegamos a esta situación? Yo creo que es el famoso ejemplo del sapo adentro del agua, y se va calentando el agua, y de a poquito hemos dejado que siga subiendo la temperatura del agua y hasta que el sapo se muere, digamos, no se va dando cuenta. Nos fuimos permitiendo este tipo de cosas, y el único ejemplo real de una pseudo rebelión fiscal, que no la propiciamos para nada, pero sí de defensa y de ejercer derechos, fue lo que pasó en el 2008 con la 125, porque ya directamente era un robo, literalmente. Pero sacando ese caso extremo, la verdad es que el fisco, no solo el nacional, sino los provinciales, como vos decías recién, fueron avanzando poquito a poco, mediante pequeñas resoluciones, ajustes, cambios en los calendarios de vencimientos y todo este tipo de sistemas burocráticos. Y claro, con pequeños cambios uno los va dejando pasar, o los fuimos dejando pasar hasta que de repente llegamos a una presión numérica, fiscal, numérica, histórica, pero también burocrática. O sea, la carga que hoy tiene el productor o el empresario para intentar, porque casi es imposible, estar al día con las presentaciones, los vencimientos, los pagos, es tal que genera una presión impositiva que es difícil de medir en números, pero que sin duda a la empresa le cuesta. Yo creo que el principio de la solución, más allá de que hay un trasfondo político, ¿no?, y debe haber un nuevo pacto federal al respecto de los impuestos, el principio de la solución es que los individuos empecemos a exigir y a ejercer nuestros derechos, y si hace falta ir a tribunales, no tener miedo
y reclamar por las inequidades y por las injusticias. Se presenta el lunes, ¿no? ¿En dónde? A las 6. ¿En dónde? En la Sociedad Rural de La Sociedad Rural de Florida. 460. Pueden ir. Los impuestos del campo en criollo. Los felicito. Hacer un libro de... Gracias, Matías. Muchas gracias. Pidiendo de ustedes... Y mucha suerte, ¿no? Por supuesto. Ojalá ganen y después se dediquen a las ganancias de los asalariados, por favor. Ya volvemos.